Buen día a cada uno de ustedes y vamos a trabajar la clase de Historia Universal. Primero les voy a dar instrucciones. En la nube tenemos ya el material de esta clase y también va a estar el link de cada una de las presentaciones aquí vistas. Y luego al terminar ustedes de ver su clase, pues tienen 20 minutos para poder consultar dudas por medio del chat, para aclarar cualquier duda o inquietud que ustedes tengan en relación a este tema. El tema que vamos a trabajar es sobre la Revolución Francesa y la Ilustración. A continuación les voy a compartir las diapositivas que tenemos para la clase el día de hoy. Bien, como pueden observar ya en su pantalla, tenemos la diapositiva sobre la Revolución Francesa. Para recordarles, la revolución es un cambio profundo en un periodo de tiempo de la historia. A veces se trata de cambios producidos en periodos largos de tiempo y otras veces se trata de periodos cortos. Los cambios que se van dando, los ámbitos, son de relación política o estructura de gobierno o lo espiritual. En la historia han habido dos grandes revoluciones, la neolítica y la revolución industrial. ¿Por qué es importante la Revolución Francesa ahora en nuestra época? Porque muchos de los elementos de la sociedad y la política y la economía y la espiritualidad actual provienen de las ideas que se expandieron con la Revolución Francesa. Es por eso que es importante hasta nuestros días. ¿Cuáles fueron las causas de esta revolución? Pues una de las causas es las estructuras de un país grande e importante, como lo es en Europa, Francia. Las causas podemos clasificarlas en ideológicas, políticas, sociales y económicas. Dentro de las causas políticas tenemos la existencia de un tipo de gobierno absolutista en Francia. Esto quería decir que solamente el que estaba al mando del gobierno tenía el poder y nadie le podía decir nada de las decisiones que tomara, y así fueran buenas o malas, no podía ser juzgado tampoco por eso ni penado, ya que el tipo de gobierno absolutista era él el que tenía el único poder en ese entonces.
A raíz de eso, pues surgen las ideas nuevas con las causas ideológicas. Tenemos las de Voltaire con la tolerancia, Rousseau con la soberanía, Montesquieu con la separación de poderes. Las ideas de estos personajes de la Ilustración se desarrollan en el siglo XVIII, cuando surgen estos pensadores o filósofos que representan el cambio que se iba a dar en esa época y por supuesto pues ellos eran críticos del absolutismo francés, no compartían ese tipo de gobierno, no estaban de acuerdo con ese tipo de gobierno. Las causas económicas, el periodo de las malas cosechas, el precio que tenían en ese entonces el trigo y la harina, aumenta de precio. El Estado francés tiene deudas y estaba quebrado por esa situación. Dentro de las causas sociales podemos ver la era de la sociedad del antiguo régimen, la nobleza y clero con privilegios y un tercer estado en ellos. Aquí en la gráfica nos muestra a cada una de estas clases. Están los nobles que poseían el 35% de la tierra, no pagaban impuestos, ocupaban los principales cargos públicos. Tenemos a los burgueses que poseían el 35% de la tierra, pagaban impuestos, eran propietarios de negocios. Y tenemos de último los campesinos y artesanos. Ellos poseían solo pequeñas parcelas, no pagaban, al igual que los otros, ellos sí pagaban impuesto al Estado y al clero. La sociedad triestamental significa que eran tres los grupos sociales: la nobleza, el clero y el estado de llano. Entre la nobleza tenemos a los terratenientes, los grandes dueños de terrenos. En el clero están todos los religiosos, los sacerdotes, y en el estado de llano se le conoce también como tercer estado. Lo conforman los burgueses, comerciantes, artesanos, profesionales, campesinos. También en las causas sociales podemos mencionar que fue también a causa de la triestamental nobleza, del clero y el estado de llano o el tercer estado. No se podía cambiar de grupo social. Habían grupos con privilegios y otros grupos que no gozaban de los mismos privilegios. ¿Qué etapas tiene la revolución? Pues sus etapas son los grandes periodos por los que pasa esta revolución. Y esta presentación incluye el gobierno de Napoleón como parte del Estado, del proceso de la revolución, las etapas que se verían en esos estados generales, las asambleas constituyentes, la asamblea legislativa, la asamblea de la convención y el directorio y finalmente el gobierno de Napoleón. Con el rey Luis XVI surge que él convoca a los estados generales, una reunión que se realizó en Versalles con representantes de toda Francia para tratar el problema de mantener o no los privilegios. Al final no se llega a ningún acuerdo. En la Asamblea Nacional Constituyente consideran al tercer estado y a los demás miembros de la nobleza y del clero que se van de la sala de juego de pelota. Deciden no separarse hasta darle a Francia una constitución política. Realizan grandes cambios
al sistema francés. En la siguiente etapa, en la toma de la Bastilla, durante la Asamblea Constituyente, el 14 de julio de 1789, los parisinos queman la Bastilla. La Bastilla era una antigua cárcel y era considerada el símbolo del poder absoluto del rey. Todo eso sucede el 14 de julio y en esa fecha pues se deja la conmemoración del Día Nacional de Francia. La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Se establecen bajo los principios de la Ilustración, igualdad, libertad y tolerancia. En la Asamblea Constituyente terminan con los privilegios feudales. En la Asamblea Legislativa es la etapa en la que se crea un organismo cuyas leyes se crean en Francia. La Asamblea declara la guerra a los países contrarios a la revolución. En la etapa de la Convención es el periodo en que gobiernan los jacobinos con Robespierre y dan muerte a los reyes, estableciendo la república con sufragio universal. Se crea también el culto a la diosa Razón. Se establece un nuevo calendario. En la siguiente etapa de directorio, los moderadores reaccionaron en contra de los jacobinos. Se pone fin a la época del terror, se ajusticia y guillotina a Robespierre. Es ahí cuando después surge el gobierno de Napoleón en el año de 1799. Él hace un golpe de estado y toma el poder. Napoleón pierde su poder en el año de 1815. Las obras de Napoleón. Entre sus obras reconocidas es que él crea el Código Civil, crea el Banco de Francia, el franco como moneda nacional, mejora las relaciones con la Iglesia, expande las ideas de la revolución. En esta diapositiva podemos apreciar la batalla de Waterloo en 1815. Marca la derrota definitiva de Napoleón. Momentos de Napoleón. En la cárcel en Santa Elena, antes de morir en 1821, está como emperador. En esta otra imagen donde se está coronando y donde está triunfante. Aquí podemos apreciar las diferentes imágenes relacionadas a la Revolución Francesa. Recordemos que también no fue algo fácil, fue con enfrentamientos, como lo observamos acá en la diapositiva. Sus principales personajes. Podemos observar cómo eran sus asambleas. Y en la Revolución Francesa, pues, ha dado un gran giro ahí y marca
hacia nuestros días, porque como pudimos observar, todos los logros que se realizaron. Ahora vamos a observar un video en donde vemos sobre la ilustración. Claro, en él vamos a ver la Revolución Francesa, sus antecedentes, la Ilustración. Pongamos atención a lo que nos muestra el video. Que cambia el curso del mundo. La caída del absolutismo. Las luchas por la igualdad y la libertad. Que las revoluciones no se Está América de color. Revoluciones. Revolución Francesa. 1774. La situación inicial. Europa. En Europa impera el absolutismo, un sistema de gobierno en el que el rey, por derecho divino, concentra todo el poder. París, Francia. En París gobierna desde 1774 el joven Luis XVI. Como el poder del rey proviene supuestamente de origen divino, nobles y eclesiásticos se reparten los beneficios del sistema. Por debajo del rey, 3 estamentos tradicionales componen la sociedad francesa: la nobleza, el clero y los comunes, con una incipiente burguesía de artesanos, comerciantes, abogados y médicos. Lafayette trae ideas revolucionarias y encuentra una Francia que exprime al campesino y a los pobres de la ciudad, pero también a la nueva burguesía influenciada por la Ilustración. Un proceso cultural que busca terminar con los privilegios y las supersticiones del feudalismo y la monarquía. Voltaire escribe el Tratado sobre la Tolerancia, ilustrados y ayudados mutuamente. Montesquieu articula la teoría de la separación de poderes. Rousseau escribe el contrato social e impulsa los ideales democráticos. Ilustración: salir de la ingenuidad mental de la que uno mismo es culpable. No por falta de inteligencia, sí por falta de valor para pensar sin ayuda. Sapere aude: ten el valor de usar tu propia razón. Immanuel Kant. Se expande la idea de que el sistema vigente es injusto e inmoral. La mala cosecha de 1787 genera más crispación. La crisis económica apremia y el rey no reacciona. 1788. La burguesía es subversiva. 1788 trae otra mala cosecha y una hambruna general. Lafayette, dando cuenta de la frágil situación, propone convocar a los Estados Generales. Los Estados Generales son una asamblea extraordinaria que convoca a representantes de los llamados 3 estados: el clero, la nobleza y el pueblo. El rey acepta. Tal vez un error fatal. 1789. Libertad, igualdad y fraternidad. En la Asamblea de los Estados Generales, cada estado tiene un voto. El clero y la nobleza, unidos, siempre se imponen.
Bien, en el video que acabamos de observar, podemos ver ahí sí una línea del tiempo con esas imágenes en donde nos muestra desde el absolutismo hasta llegar a la ilustración con los pensadores que dan el giro y hacen el cambio de, de un gobierno de poder donde solo una persona ejercía el poder que según ellos era de algo divino, a que ya se fuera dando de manera democrática. Claro que pues ese cambio no fue tampoco de la noche a la mañana y no fue tan aceptado así tan fácilmente por todos, pero se da y a raíz de eso se benefician la población de ese entonces por los cambios que surgieron y todo lo que se da en esa situación. Si se recuerdan, en la clase anterior vimos acerca también de la ilustración, acerca de cómo se cambia, cómo se deja del absolutismo a la ilustración y cómo es que estas personas eh, pierden ese poder, ¿verdad?, absoluto que tenían, en donde solo ellos y por años tardaban desde que tomaban el poder, tardaban años hasta que se lo dejaban al descendiente, a uno de sus hijos varones. Hasta ahí es que ellos dejaban de ejercer el poder y continuaba la nueva generación con, con ese poder de gobierno. Bien, entonces a ustedes les queda el espacio para que nosotros podamos resolverles las dudas que puedan surgir. Y en esta ocasión no van a tener actividad de tarea en la plataforma, en la nube. La única actividad es leer los documentos que están ahí, las presentaciones, el link del video que acabamos de observar para poder reforzar esta clase. Y así en la siguiente clase, donde ya nos veamos presenciales, pues también, ¿verdad? Damos seguimiento a lo que se trabaja el día de hoy para que aclararles y para que no tengan ninguna duda y que podamos seguir el desarrollo de la clase normal. Muchas gracias.